Hola YouTube nautas, bienvenidos al canal. En este video vamos a hablar sobre la vida de la reina más longeva que tuvo la historia del Reino Unido. Se trata de la reina Isabel II. Pero no me extiendo más, mi nombre es Alejandro Amaya, y así comenzamos. La reina Isabel II ha sido la monarca del Reino Unido más longeva y la que ha reinado durante más tiempo, superando a su tatarabuela la reina Victoria. Winston Churchill dijo en una ocasión que, ya de pequeña, la princesa Isabel tenía un aire de autoridad y reflexividad asombroso en una niña. El premier británico supo juzgar acertadamente a la que sería una de las monarcas más importantes del Reino Unido. Ha sido la soberana más longeva del país y la que más tiempo ha reinado, convirtiéndose en la única que ha celebrado un jubileo de platino por sus 70 años en el trono. Isabel se convirtió en reina en febrero de 1952 tras la muerte de su padre, Jorge VI. A lo largo de sus más de 7 décadas de reinado ha visto cómo varias de las colonias que quedaban en el Imperio Británico se independizaban. Ha vivido algunos de los momentos más tensos de la corona inglesa, más centrados en la vida privada de sus miembros, en particular, el divorcio de su hijo Carlos y la muerte de la ex esposa de este, Diana de Gales, que en su desempeño público, por el que ha sido generalmente bien valorada, y ha afrontado momentos clave de la histórica reciente, como el Brexit, el proceso de salida de Reino Unido de la Unión Europea y la pandemia de COVID-19. La infancia de la princesa Lilibet. Isabel II nació la madrugada del 21 de abril de 1926 en la casa de su abuelo materno en Londres, en el número 17 de Bruton Street. En 1977 se colocó una placa conmemorativa en este lugar en ocasión de su jubileo de plata. Sus padres eran los duques de York, Alberto Federico Arturo Jorge, el futuro rey Jorge VI, e Isabel Bowes-Lyon, una noble escocesa. Fue bautizada como Isabel Alejandra María, aunque en el seno de la familia real la llamaban simplemente Lilibet, nombre con el que incluso apareció como Persona del Año en la portada de la revista Time en 1929. 4 años después que ella nació su única hermana, la princesa Margarita. Al contrario que Isabel, que ya de pequeña había sorprendido a un hombre de hierro como Winston Churchill por su madurez, Margarita sería la hermana, díscola, de la pareja. Era famoso su carácter independiente, poco amante de las cadenas de la formalidad que suelen atar a la realeza, y a veces ácido. Sin embargo, a pesar de sus diferencias y de varios conflictos en su vida privada que surgirían más adelante, Margarita siempre manifestó un gran respeto y cariño por su hermana la reina de Inglaterra. Ambas hermanas fueron educadas en casa por una institutriz privada, Marion Crawford. En aquel momento reinaba su abuelo Jorge V y las niñas no ocupaban todavía un lugar inmediato en la línea de sucesión. Pero en 1936 las cosas se precipitaron. En enero murió Jorge V y, tras el breve reinado de su hijo mayor Eduardo VIII, tío de Isabel y Margarita, en diciembre de ese mismo año este abdicó y su hermano menor se convirtió en el nuevo rey con el nombre de Jorge VI. Esto dejaba a Isabel y Margarita como primera y segunda en la línea de sucesión, respectivamente. Ese mismo año, con poco más de 10 años, Lilibet se convertía en Su Alteza Real, la princesa Isabel de York. A partir de entonces tuvo que recibir la formación propia de una futura heredera, aunque siempre le quedó tiempo para disfrutar de sus dos grandes pasiones, los perros y los caballos, especialmente durante sus vacaciones de verano en Escocia. Crecer en la guerra. Si su infancia pudo ser feliz,
Más allá de las responsabilidades que recaían sobre ella, no se puede decir lo mismo de su adolescencia, que quedó marcada por la Segunda Guerra Mundial. Aunque se propuso que tanto ella como su hermana Margarita fueran evacuadas a Canadá para garantizar su seguridad, su madre se opuso porque no quería dejarlas ir solas y ella misma no quería dejar solo a su marido el rey. En lugar de esto, se trasladaron a diversas residencias reales fuera de Londres, principalmente el Castillo de Windsor, en Inglaterra, y el de Balmoral, en Escocia, para evitar los bombardeos de la aviación alemana en la capital. Como heredera al trono, Isabel participó en diversas apariciones públicas y radiofónicas y casi al final de la guerra se integró en el Servicio Territorial Auxiliar, una rama femenina del ejército que se ocupaba principalmente del mantenimiento y conducción de los vehículos. Al mismo tiempo, se le otorgaron poderes representativos para actuar como consejera de Estado en caso de que su padre se encontrara en el extranjero, haciendo incluso una visita oficial a Italia durante la liberación del país. Una de las anécdotas más recordadas de esta época, sobre la cual se hizo incluso una película en 2015, A Royal Night Out, es la que tuvo lugar durante el Día de la Victoria en Europa, en mayo de 1945. Ella y su hermana salieron de incógnito del palacio, con el permiso de los reyes, para vivir en primera persona las celebraciones populares de la victoria contra el Tercer Reich. Matrimonio y descendencia. Otro de los récords de Isabel II es el de haber tenido el matrimonio más largo en la historia de la corona británica. Durante casi 75 años estuvo casada con Felipe, duque de Edimburgo, hasta que este falleció en abril de 2021 a pocos meses de cumplir 100 años. Isabel y Felipe eran primos segundos y se conocieron por primera vez en 1934. Precisamente desde ese año empezaron a hablar frecuentemente por carta e Isabel dijo haberse enamorado de él. En 1947, cuando ella tenía 21 años, se prometieron oficialmente y se casaron aquel mismo año. El matrimonio no estuvo exento de polémica. Por diversas razones, hubo quien criticó que eligiera a un noble extranjero en vez de británico, aunque adoptó el título de duque de Edimburgo al casarse, descendía de las familias reales griega y danesa, y que, además, tuviera hermanas que se habían casado con nobles alemanes vinculados con la época nazi. La propia madre de Isabel tenía reticencias al respecto, pero finalmente le convenció a aquel pretendiente y el enlace se celebró con gran pompa. Como todas las grandes ocasiones en la vida de la futura reina. De aquel enlace nacerían 4 hijos: Carlos, príncipe de Gales, en 1948, la princesa Ana en 1950, Andrés, duque de York, en 1960, y Eduardo, conde de Wessex, en 1964. Por su parte, Felipe fue consorte real durante 69 años, el periodo más largo de la historia de la monarquía británica, y participó en los actos oficiales de la corona hasta que su salud se lo permitió, en 2017. La coronación de Isabel II. En los últimos tiempos de reinado de Jorge VI, su salud decayó e Isabel, como heredera, empezó a sustituirle en los actos oficiales hasta su muerte en febrero de 1952. Sin embargo, la coronación de su sucesora no tuvo lugar hasta pasado más de un año, el 2 de junio de 1953. La ceremonia se preparó con gran cuidado, especialmente porque iba a ser la primera vez que la coronación de un monarca británico sería televisada enteramente. En 1937 se había retransmitido el desfile de la coronación de su padre, pero no la ceremonia en sí. Isabel tenía 27 años, pero ya estaba sobradamente acostumbrada a los baños de masas desde que empezara a sustituir a su padre en los actos oficiales.
La coronación siguió un patrón similar al de sus predecesores, una primera procesión hasta la abadía de Westminster, donde tendría lugar la ceremonia, seguida de una segunda procesión por diversos lugares emblemáticos de Londres hasta terminar en el Palacio de Westminster, la sede del Parlamento. El evento fue un éxito y millones de personas lo siguieron en las calles o por televisión. Además, contó con la presencia de numerosos jefes de Estado y representantes de los países de la Mancomunidad de Naciones, además de los países de los que, aun siendo independientes, la tenían como reina por ser antiguas colonias británicas. Isabel II, 70 años de reinado. Como soberana, Isabel II ha sido testigo de un gran número de conflictos en el mundo y en su propio país, el apogeo y final de la Guerra Fría, la Guerra de las Malvinas, 3 décadas de conflicto en Irlanda del Norte que dejaron un gran número de víctimas y unas profundas heridas, las tensiones entre las naciones constitutivas del Reino Unido, en particular Escocia, que en 2014 rechazó en referéndum la posibilidad de independizarse, y desde 2016 el Brexit, que supuso la salida del país de la Unión Europea después de más de 40 años como miembro. La reina Isabel II ha sido notablemente famosa por mantener las distancias de la política y ceñirse a su papel representativo como jefa de Estado. Muy raramente ha dejado entrever sus opiniones y nunca las manifiesta públicamente, una equidistancia que ha mantenido su popularidad entre las más altas de los países europeos con régimen monárquico. A pesar de la popularidad de la reina en sí, el apoyo a la monarquía como sistema es variable, con sondeos cada pocos años que oscilan entre el 60 y el 80% de británicos favorables. Durante su reinado continuó el proceso de descolonización del antiguo imperio británico, que había empezado en la época de su padre Jorge VI. Más de 20 países obtuvieron su independencia, ya fuese de forma pactada o unilateral. Algunos de ellos la mantuvieron como jefe de Estado y se incorporaron a la Mancomunidad de Naciones. Actualmente es reina de 15 países: el Reino Unido, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Antigua y Barbuda, Bahamas, Belice, Granada, Jamaica, las Islas Salomón, Papúa Nueva Guinea, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Tuvalu. Lady Di, la familia real y la prensa. Una de las principales batallas que ha librado la Casa Real bajo el mandato de Isabel II ha sido con los medios de comunicación, especialmente con la prensa amarilla y del corazón, que en numerosas ocasiones se ha inmiscuido en la vida privada de sus miembros de forma intrusiva e insensible. Notablemente, la reina rara vez ha concedido entrevistas, como si lo han hecho sus nietos, los hijos del príncipe Carlos. Uno de los conflictos más importantes que ha tenido en este sentido giró, precisamente, alrededor del príncipe Carlos y de su primera esposa, Diana de Gales, más conocida como Lady Di. El heredero y Diana se casaron en 1981 y de dicha unión nacieron los 2 hijos del príncipe Carlos, Guillermo y Enrique. Pero la relación no prosperó debido a las infidelidades de este y se separaron en 1992, el que Isabel llamó su «año horrible», por los problemas personales de su familia y por un descenso inaudito en su popularidad, acabando por divorciarse en 1996. Antes y después del divorcio, Diana había manifestado en muchas ocasiones su enfado por la conducta invasiva de los paparazzi, los fotógrafos de la prensa del corazón. Esta actitud la llevó a la muerte en agosto de 1997, cuando su coche sufrió un accidente en el Puente del Alma en París mientras huía de los paparazzi con su nueva pareja, Dodi Al-Fayed, y su conductor Henry Paul. Lejos de corregir su actitud, la prensa se entrometió de nuevo en el duelo de sus hijos, a los que la reina quería mantener apartados del foco mediático.
En esa ocasión Isabel fue criticada por diversos motivos, como el no hacer declaraciones públicas ni concederle un funeral de Estado, alegando que Diana ya no era parte de la familia real desde su divorcio, y fue una de las pocas ocasiones en las que cedió a la presión pública. En años recientes, los conflictos con la prensa del corazón se han repetido alrededor de los príncipes Guillermo y Enrique, hijos de Carlos y Diana. La reina de los récords. Ocasiones muy especiales en la vida de Isabel han sido sus jubileos, la celebración de ciertos años de reinado, el de plata en 1977, 25 años en el trono, el de rubí en 1992, 40 años, el de oro en 2002, 50 años, el de diamante en 2012, 60 años, el de zafiro en 2017, 65 años, y finalmente el de platino en 2022, 70 años. Fue la primera monarca de la historia del país en celebrar los jubileos de zafiro y de diamante, puesto que antes de ella el reinado más largo fue el de su tatarabuela Victoria, que reinó durante casi 64 años, y una de las pocas soberanas de la historia en sobrepasar los 70 años en el trono. A pesar de los conflictos públicos, privados y nacionales por los que ha pasado, Isabel II sigue siendo una de las soberanas mejor valoradas de la historia de su país. Su experiencia, dedicación y distancia de los asuntos políticos la han hecho también muy respetada entre la gran mayoría de jefes de Estado que la han conocido. Por estas y muchas cosas, Isabel II ha sido la reina de los récords. Y bueno, YouTubenautas, esta fue la historia de Isabel II, la reina más longeva que tuvo el Reino Unido. Si te gustó, por favor recompénsame con un like. Y si te gusta el contenido del canal, te invito a suscribirte y a activar la campanita para que no te pierdas ninguna de mis historias, que como podrás ver cuento con una amplia diversidad de ellas. Hasta la próxima.